En los últimos años, la psicología ha ido incorporando herramientas novedosas y efectivas desde distintas áreas, como las tradiciones espirituales, el coaching, la neurociencia, entre otras, para ayudar a las personas a vivir vidas más felices, más plenas y con sentido, ya que la ciencia ha probado que la ausencia de enfermedad no es sinónimo ni garantía del bienestar personal y social. En este contexto, el desafío de los terapeutas es lograr que la conversación terapéutica colinde con lo trascendente y ayude al cliente a que se encuentre con aquello que lo mueve en la vida, conectando las metas terapéuticas con sus valores. De este interesante tema nos compartirá nuestra invitada, señora María Inés Pesqueira Banderas. María Inés es psicóloga de la Universidad de Chile, directora del Centro MIP, Centro de Especialidades de Intervención Estratégica, fundadora y directora del programa de postítulo del Centro MIP, además supervisora clínica acreditada de coach estratégico, responsable de la formación de supervisores, de talleres clínicos y cursos de extensión, con amplia experiencia en formación de terapeutas y reconocida trayectoria clínica, docente de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Gabriela Mistral. Nos es muy grato recibir hoy día a María Inés Pesqueira, quien nos invitará a reflexionar sobre el tema psicoterapia, espiritualidad y cambio. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra psicóloga. ¿Se escucha, verdad? Bien. Sí, yo soy María Inés Pesqueira, soy psicóloga y soy muy adicta al aprendizaje, yo les diría. Me gusta aprender, me gusta crecer, me gusta encontrar nuevos caminos, me aburro rápido con lo que ya sé y voy buscando. Y en esa búsqueda, en una búsqueda que es tanto personal como profesional, encontré este gran tema de la espiritualidad hace algunos años. Me puse a estudiarlo muchísimo porque resultó un tremendo aporte, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, como terapeuta. Mi gran experiencia tiene que ver con la psicología, no con la espiritualidad. La verdad es que veo este título de esta conferencia y me da cierto pudor, me da una sensación de ¿cómo yo? ¿Quién soy yo para estar hablando de algo que es tan profundo, tan amplio, tan importante? Y sí, me da esa sensación. Sin embargo, quiero compartir con ustedes y sostengo el título y sostengo esta presencia acá frente a todos ustedes y puedo pararme delante de este título solamente pensando que yo no soy una experta de espiritualidad, quiero decirles eso desde muy al comienzo. Sí, bastante más experta en cambio de las personas, en trabajar en la formación de terapeuta, tengo una gran experiencia en trabajar y me encanta ayudar a las personas a crecer, a ser mejores personas, a acercarse a ser la mejor versión de sí mismo, ayudar a los terapeutas a encontrar en sus habilidades clínicas esos recursos que tenemos algunos para poder vincularnos de una manera especial con un otro, y que ese vínculo ayude al otro también a crecer, a guiarlo por su propio camino. Y eso me encanta. Y cuando empecé a estudiar la espiritualidad, empecé a encontrar en ella elementos fundamentales que aportaban a mi trabajo, tanto en la formación de terapeutas como en la atención de pacientes o de clientes en psicoterapia, fue que me puse entonces en ese tema como un tema foco en mi vida y en mi estudio y en mi entrenamiento. ¿Ya? Y quiero compartir con ustedes algo de eso, algo de lo que yo he estado aprendiendo y algo de cómo yo he estado utilizando los conceptos que de allí he podido encontrar a mi práctica clínica y a la formación de terapeuta. ¿Quiénes son aquí psicólogos o estudiantes de psicología? Ok, somos la mayoría. Y entonces quiero conversar con ustedes de eso, quiero entregar eso. Estoy en
en una posición de querer aportar, de querer contribuir, porque es un tema que me encanta, que me apasiona, que he encontrado tremendamente útil y que simplemente quiero con ustedes compartir esto, conversar un poco más y dejar en ustedes una semilla sembrada de que es posible pensar en espiritualidad, en psicología, que a los psicólogos, y la investigación lo dice, después lo vamos a ver, nos cuesta mucho esa palabra, y nos cuesta más que a las demás personas de la vida, a los demás profesionales. Parece haber como una sensación de reticencia, de rechazo, de algo extraño con la espiritualidad en los psicólogos y psiquiatras en general, y así lo dice la investigación. Nos cuesta aproximarnos, y quiero conversar con ustedes acerca de por qué nos cuesta utilizar esto, cuando es un tremendo recurso, porque ustedes saben, bien lo dijeron también quienes nos presentaron, que la espiritualidad correlaciona muy fuerte con la salud, con el bienestar de las personas y con la felicidad. Ustedes tienen que haber escuchado también todos los estudios de psicología positiva, ¿verdad?, de Seligman. Nosotros ayer estuvimos conversando con Seligman, ustedes saben que está en Chile, estuvo en Chile ayer haciendo una conferencia en Santiago tremendamente interesante, no ayer, el día viene, antes de ayer, el miércoles, y todos los estudios de Seligman en relación a la psicología positiva, que es un gran movimiento basado en investigación y en datos realmente interesantes, en que se ha estudiado qué es lo que aporta a que las personas seamos más felices, a que estemos más satisfechas con nuestra vida, a que podamos sentirnos mejor. La salud mental muchas veces a nosotros nos forman como psicólogos en mucho diagnóstico, muchos síntomas, mucho cuadro clínico, todo lo que no tiene que ser, la depresión, la ansiedad, las estadísticas y los estudios en esos temas son amplios, tremendos. Los estudios en lo que hace feliz a las personas y en lo que nos hace crecer es un número tremendamente más reducido, que claramente ha aumentado estos últimos años. De hecho, que estemos hablando hoy acá con esta concurrencia, o sea, me impresiona, me encanta, porque creo que los psicólogos tenemos que dedicarnos más a cambiar el foco y a mirar más lo que sí funciona, lo que hay recursos, donde la gente lo pasa bien, donde la gente le hace bien, lo que sí, sabemos lo que no al abuso, no al maltrato, no a la depresión, no a la ansiedad, sí, no a todo eso, estoy totalmente de acuerdo, pero sí a qué. Poco hemos aportado en esa dirección, y creo que acá hay un tema importante en que yo quisiera transmitirles que nosotros los psicólogos tenemos un deber de aportar en esa búsqueda y en esa exploración a que las personas aprendamos a vivir mejor, aprendamos a relacionarnos mejor, aprendamos a ser más felices, y eso está estudiado, hay mucha investigación que lo dice, y es cosa de dar un paso, cambiar el foco y ponerse a mirar lo que sí funciona con otros. Yo los invito a eso hoy día, entonces, en este ratito que vamos a estar juntos y que vamos a conversar de esto. Les voy a presentar a Paula Uribe. Paula es psicóloga, y ahí aparece ahora, porque ella me ha ayudado a mí en esta presentación, me ha ayudado y me ha acompañado muchísimo en este camino de estudio de la espiritualidad, del acercamiento desde la psicoterapia, desde la psicología, y la espiritualidad la vamos a llevar y la vamos a ir focalizando a la psicoterapia. Más que la psicología en amplio, yo tengo un problema con lo abstracto parece, pero no sé, mantenerme a nivel de teorías y de abstracto. Yo tiendo a bajarme a lo práctico, vengo de un mundo muy práctico, muy concreto, de resultados, de eficiencia. Para mí, llegué a la espiritualidad no desde un camino religioso, desde un cuestionar completamente todo, desde tener una formación como muchos de nosotros católicas, pero desde pasar por estudiar, leer distintos tipos de filosofías, en una búsqueda personal importante. Porque claramente uno tiene que cuestionar lo que le dijeron desde afuera para hacer lo propio y encontrar lo propio y poder sostener después un camino que es muy de uno, que es muy del ser que no es. En ese camino, desde ese lugar de búsqueda, es que en realidad el camino de la psicoterapia, yo voy a ir llevando, la espiritualidad a un camino de cómo podemos aplicarlo a la psicoterapia, a ese camino de cambio, de encuentro. En ese camino en el que todos queremos caminar de alguna manera. No es necesario que tengamos problemas psicológicos, no es necesario que estemos deprimidos para poder tener unas ganas de buscar algo, para poder luchar por nuestros sueños, para poder tener claro a dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestra misión aquí, para qué estamos y qué nos hace realmente felices, qué realmente nos importa en la vida. En ese camino de búsqueda, Paula me ha acompañado muchísimo, y me ha acompañado más porque es mi hija. Entonces, lo siento como, o sea, ya a mí se me puede caer la baba de esta situación. Tremendo. Entonces ella quiere que no
participar, ella quiere no hablar, ella quiere manejar el data, pero quiero decirles que ella hace esas presentaciones con esas fotos preciosas, que ella es absolutamente responsable de que yo esté aquí, porque si no, el terror y el pánico escénico me haría estar allá. Es mucho más cómodo estar en mi casa o en mi centro, donde soy directora, donde todo eso es más fácil para mí, estar allá, haciendo lo que siempre he hecho. Es más fácil para cada uno de nosotros mantenernos en un espacio, en un cuadrado de comodidad, donde ya sabemos hacer las cosas bien. Ahora, es más fácil, sí, pero no es más, no nos permite florecer, no nos permite desarrollarnos y crecer, y no nos da felicidad. La felicidad, cuando se ha estudiado, se ha descrito claramente que cada persona es más feliz cuando más se usa, cuando más nuestros dones están al servicio de otros, además. Porque uno cree de repente que la felicidad es entretenerse, ver una buena película, pasar un rato agradable de reírse, que la psicología positiva tiene que ver con sonreír y con pasarlo bien, no. O sea, no, eso no entender nada de lo que es la psicología positiva, ni de lo que es la felicidad. La felicidad cuando uno la logra porque consigue ganar más plata, o el auto de los sueños, o que me llamó el hombre de los sueños, o que conseguí el peso que yo quería, porque muchos andamos basando nuestra felicidad en cosas absolutamente como esa, todos los días, todos nosotros. O sea, hoy día, yo olvídense lo feliz que estoy con el peso que bajaba, porque yo estaba como 15 kilos más gorda que esto, y hace un mes estoy flaca. Y me siento feliz de levantarme en la mañana flaca. Yo no era así hace 3 meses, porque después de los 50, todo va quedando por alguna parte, y uno nunca había engordado, pero de repente después de los 50 todo se engorda, todo queda adentro y es un espanto. Sí, a uno lo hace sentir súper mal estar gorda, claramente. Es mucho más feliz estar flaca, sí, pero la felicidad que uno logra, porque uno compra el auto que quiere, porque uno logra el peso que quiere, porque uno logra el posgrado que tanto anhelaba en una beca, por cualquier cosa externa. Esa felicidad dura muy poquito, todos lo hemos sentido. Logramos acceder a ese lugar y dura esa felicidad, eso. Y después se va. ¿Por qué? Porque existe ese proceso de habituación, de ya nos habituamos a eso, ya es lo normal, el auto nuevo que teníamos y que nos hacía tan felices, después nos subimos todas las mañanas y además después se empieza a echar a perder, se empieza a acabar. Empezamos a tener los problemas que tiene ese estado, que era un estado ideal, maravilloso, se acaba. Lo que realmente da felicidad no tiene que ver con aquello situacional de la vida o con aquello material. Tiene que ver, y está muy estudiado, con hacer actividades con sentido en la vida. Y para mí, por ejemplo, hoy estar aquí, aun cuando me es más difícil que estar allá donde yo mando, dirijo y sé lo que tengo que hacer, le da un sentido muy profundo a mi vida. Y en eso yo se lo agradezco a Paula, porque la verdad es que si ella no me apoya, no me empuja y no me da que ya feliz, porque igual vamos a irnos después a Conguillío el fin de semana. Estoy mucho más por Conguillío en el fin de semana, pero tiene un sentido estar aquí, y el sentido para mí tiene que ver con contribuir, con aportar. Si esto puede ser útil para alguien, a mí me hace tremendamente feliz. Hace feliz las buenas relaciones entre las personas, mejora nuestra autoestima. ¿Cuántos no nos hemos sentido felices después de una buena conversación? Y una buena conversación es gratis, además. Y pucha que las tenemos todos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una muy buena conversación? Bien. Ayer. Los que llevan más tiempo sin, por favor, esfuércense en tenerlas. ¿Se han fijado que hay personas con las cuales uno tiene muy buenas conversaciones? Y hay personas con las cuales uno se ríe un poco, uno conversa más profundo, distinto tipo de conversaciones, pero las buenas conversaciones aportan al bienestar de las personas en forma muy importante, mucho más que el nuevo auto o que la baja de peso. Porque eso perdura, porque eso se queda, porque eso deja una huella en la vida de cada uno de nosotros que nos construye como el ser humano que queremos ser. Y para allá tenemos que ir, y para allá considero yo que como psicólogos tenemos que ayudar a ir a otros, a tantos otros que están perdidos buscando algo que no da felicidad. Bien, cuando yo quiero presentar también a Paula Uribe, que además es psicóloga, además de ser mi hija, ha estudiado mucho este tema de la espiritualidad, y quiero pedirte que participes todo lo que tú puedas y que por favor, sin ninguna responsabilidad, aportes, me ayudes y me apoyes en lo que a mí se me olvide. ¿Ya? Bien, vamos a llevarlo a psicoterapia. Paula se ha formado también en el postítulo Psicoterapias Breves. Yo les decía que yo llegué al camino de la espiritualidad en una búsqueda desde los resultados. Yo desde muy chica era, pero bien conductista, ¿sí? En esa época en que, normal hoy, ya hay mayor integración y nadie se pelea entre los enfoques, pero yo estudié en una época en que entre los conductistas y los psicoanalistas, pero nos odiábamos, o sea, parecían además que estudiábamos hombres diferentes, así como que el hombre que estudiaba los psicoanalistas era tan distinto al
cultistas que parecían, unos eran determinados por unas cosas y los otros eran determinados por lo contrario, pero todos los hombres eran determinados de una manera increíble. Era un mundo tan raro. Ahora mi búsqueda fue siempre, desde que estudiaba en pregrado, la psicología como una investigación, como algo práctico, concreto, con resultados. No soy muy amiga de las teorías, entonces para mí la espiritualidad la encontré desde el mundo de la investigación. Y eso es tremendamente importante porque aporta distinto. La espiritualidad está en manos de otro tipo de profesionales en general, de libros de autoayuda, ¿verdad? Todo lleno, diciendo cualquier cosa, charlatanes llenos también, llenos. También predicadores, la espiritualidad está muy en mano, pero psicólogos, yo los invito a hacernos cargo de este tema porque es un tema que nos compete y es un tema que podemos estudiar, operacionalizar y aplicar en nuestra práctica clínica para obtener muchos mejores resultados con nuestros clientes. Pero además, en un camino de cambio, la espiritualidad aporta fuerza y mucha dirección a las técnicas que podamos emplear en psicoterapia. De hecho, en una fobia, por ejemplo, que, bueno, los tratamientos más efectivos, ¿verdad?, tienen que ver con las aproximaciones sucesivas, con el tratamiento cognitivo-conductual, con la exposición, pero para lograr un comienzo de un tratamiento de exposición, la persona tiene que querer, tiene que ver un sentido, tiene que haber un para qué. Si hay una luz que la llama para ir hacia allá, la exposición va a tener un efecto positivo. Pero no solo por la exposición, es decir, la técnica, la psicoterapia está muy lejos de ser una aplicación de técnicas. Y las técnicas son poderosas y son efectivas y las podemos aprender, pero quedan cortas las técnicas. Si el ser humano no ve un sentido en aquella técnica, no ve un para qué y no hay un involucramiento activo de participación. Y esa es la parte donde la mayoría de la sesión en psicoterapia está en las primeras sesiones. Es igual que en una cita, como decía la última vez que estuvimos con Miller, un gran investigador en psicoterapia, decía que la psicoterapia era como una cita. Los pacientes desertaban o antes de la primera sesión, después de la primera sesión o durante. Y eso es verdad. ¿Y por qué desertan? Porque no se logra este enganche, esta alianza, esta sensación de creer que un otro me puede ayudar, en esa confianza en el terapeuta, en esa confianza en uno que es capaz de resolver el problema, y también en la confianza en la psicoterapia como método. Porque hay psicoterapias y psicoterapia, y tenemos que saber adaptar la psicoterapia a la medida de nuestro cliente. Todas las psicoterapias han resultado bastante útiles. No hay ninguna que sea ganadora en relación a la otra, de los distintos enfoques que nosotros nos peleábamos antes. Hoy todos somos más humildes, todos reconocemos que tenemos ciertos logros y en relación de cambio, pero todos sabemos también que no tenemos la verdad en nuestras manos y que este mundo es complejo. Ahora la espiritualidad es un tema que integra y que une desde los distintos enfoques de forma muy impresionante. Y es un tema donde la investigación, que yo he estudiado al menos bien, desde la psicoterapia, desde la neurociencia y desde la economía. Y entonces integra disciplinas distintas también, no solo enfoques distintos de psicoterapia. Entonces me parece un enfoque que tenemos que ir incluyendo en los días de más y no en los o, no en esta cosa de descartar y desechar grandes revoluciones, la revolución cognitiva, la revolución sistémica, habló de grandes resultados que después todos se iban perdiendo y iban desapareciendo. Creo que tenemos que ir rescatando lo que sirve de cada época, de cada enfoque y irlo integrando con una mirada de tener un resultado eficiente, en cambio. Entonces yo voy a hablar de la espiritualidad en términos de resultados, de investigación y de eficiencia, de cómo utilizarlo en la práctica. No es un hablar en términos abstractos o filosóficos, porque no sé de eso, no es muy fuerte y no entiendo nada. Vamos a bajarlo, ¿ok? Bien, miremos, quiero leer con ustedes este cuento suyo. Le preguntaron al maestro, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es lo que proporciona al hombre una ayuda para su transformación interior, contestó el maestro. Pero si yo sigo los métodos tradicionales que nos transmiten los maestros al pie de la letra, ¿es espiritualidad? No será espiritualidad si no cumple para ti esa función. Una manta ya no es una manta si no te da calor. Entonces el alumno preguntó, ¿de modo que la espiritualidad cambia? Las personas cambian y también sus necesidades, de modo que lo que en otro tiempo fue espiritualidad ya no lo es. Lo que muchas veces pasa por espiritualidad no es más que la constancia escrita de métodos pasados. Me parece tremendamente importante
mirar la espiritualidad con mucha humildad, con mucho respeto en la grandeza que esto significa, porque es muy, muy personal, muy individual y es mucho más amplio que religión. Hay una diferencia muy grande y no es lo mismo, es más amplio. Tiene que ver mucho más con conexión, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito más y vamos a ir detallando en muchas definiciones distintas y vamos a ver cuál vamos a tomar nosotros y por qué más adelante. Quiero que pensemos un poquito, quiero pedirles a cada uno de ustedes que piensen qué es la espiritualidad para cada uno de ustedes. Y quiero pedirles que comenten con la persona que tienen al lado, a su derecha por ejemplo, ¿qué es la espiritualidad para ustedes? Nadie sabe lo que es espiritualidad. Nadie sabe, es muy personal. La respuesta es correcta. Porque si sirve y se da calor es una manta. Si no, no. ¿Qué es para cada uno? Es importante tener eso claro para poder escuchar lo que lo escucha desde un lugar propio. Me gustaría que encontraran ese lugar propio para escucharlo. Porque yo no tengo nada que entregarles nuevo. Yo puedo ayudarlos a despertar lo propio. Y en ese sentido comenten con la persona del lado, ¿qué es para ustedes la espiritualidad? Tómense unos minutos en eso. Bien. Ahora los que no hablaron le cuentan a los otros. Bien, comentemos un poquito. Me gustaría escuchar una, dos nociones de espiritualidad. ¿Quién me quiere comentar qué es espiritualidad o qué escuchó que era a un otro? ¿Qué es? ¿Quién me puede comentar qué escuchó que era espiritualidad, qué pensó? Denme materia para poder trabajar con ustedes este rato. La espiritualidad es un proceso, es una búsqueda, no es un estado, es como la felicidad. Lo importante es buscarla, es un proceso, es como la autoestima. Lo importante es mejorarla, no si está buena o mala, tampoco si uno es feliz o no es feliz. Siempre uno puede ser un poco más feliz, puede aumentar su bienestar. La pregunta no es un total, la espiritualidad. Me gustaría saber cuál es el proceso, cuál es la búsqueda, qué elementos contiene. La palabra conexión. Súper. La palabra Para surgió nuestra conversación como palabras asociadas, importantes, relevantes. La palabra conexión, la palabra sentido, búsqueda del sentido de la existencia, del sentido de la vida, del sentido de por qué yo estoy aquí, el sentido de las cosas, la necesidad de comprenderse uno y comprender el entorno donde uno está. También surge la palabra espíritu en una de las personas con que estuvimos conversando como relevante, aquí no en todas, pero sí se repite la palabra conexión, la palabra sentido de vida. Súper, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hel. Gracias. ¿Qué más? Una segunda idea. Y no repetida, tiene que ser súper inteligente, si no, no vale. Es una idea inteligente, además, que tenga todo el sentido, mejor que la de la jefa. ¿Quién me puede dar? Dale. Gracias. Bueno, mucho más inteligente. No sé si inteligente. Dale. No sé cómo catalogarla, pero para mí era es como encontrar una raíz que te permita volar. Muy bien. No sé si me entiendes, no es como atarse a algo, sino que te dé como una base, un cimiento para poder desenvolverte y llevarlo a todos los planos. Muy bien. Porque conversar, de repente observo a veces, yo absolutamente libre, quien quiera tener religiones, creencias, que de Krishna, que católico, que evangélico, que budista, lo que sea. Pero lo importante es que no tener tu religión y vivirla tal día cuando tú asistes a tal reunión, sino que cuando vuelves a tu lugar de trabajo y empiezas, no sé, pues, a no tratar bien a la gente que te viene a hacer una consulta y afectando todos esos otros planos. Yo creo que la espiritual tú tienes que tratar de llevarla a todos esos roles. Entonces, cuando esa raíz base te permite volar y desempeñarte bien en todas esas otras áreas, es cuando uno se siente bien, se siente feliz, se siente contento. Incluso a veces, no es como el consuelo, pero justifica o entiendes mejor por
por qué tú a veces estás haciendo lo que haces. Claro. Porque a veces, a pesar de que lo pasas mal, tienes estrés en un trabajo particular, pero tú dices, hay algo mayor a ese estrés, Claro. a ese dolor de repente que uno puede vivir en su día a día, que te hace más feliz para poder hacerlo. Muy bien, eso pasaste. Pero, o sea, ¿vieron la superación de la respuesta? ¿Cuál es tu nombre? ¿Vieron la Bárbara? Ya, ahora una mejor. Ahora una mejor respuesta. Quiero 3. Necesito 3. Necesito otra idea. Porque yo con esas ideas es con quien yo puedo trabajar ahora. ¿Quién tiene una otra idea? Hay que ser generoso. Bien, muy bien. Y esto es espiritual, ser generoso y compartir y entregar tiene que ver con la espiritualidad. Gracias. Una sola palabra, nosotros compartimos que la trascendencia. Bueno, muy bien. Buena su palabra también. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene? Bien, aquí se levantaron unas manos más. A mí me gusta la participación y la conexión. Me da mucha lata cuando yo tengo que estar haciendo una exposición, además que no sé, y no soy muy teórica y todo. Yo les voy a poner unos números, unos autores y teorías y todo, pero me gusta más cuando puedo conversar con las personas y cuando podemos conectar una co-construcción de que es de verdad, con más sentido. Bien, bueno. Nosotros acá conversamos sobre la espiritualidad y hablamos como de una experiencia que nos lleva a cambiar, por ejemplo, hacer nuestros cuestionamientos y llevarnos a recibir distintas cosas, más allá de lo que vivimos como, por ejemplo, la rutina, como encontrarle esto, como este sentido, esta chispa, que aunque sea una rutina, igual lo podemos disfrutar. Exactamente. Entonces, así como es una experiencia que conduce a ciertos estados distintos y a sensaciones distintas, a percepciones distintas. También esto de poder ver el cambio. Exacto. Muy bien. Y que no se repita esa rutina, ¿no? Súper bonito. Experiencia y cambio, tus palabras. Muy bien. Bien. Aquí hay muchas más manos. Eso sí que está bueno. Que se hayan despertado. Llevamos la palabra conexión. Paula, ¿me ayudará a recordar? La palabra conexión. Lo mío es súper cortito. La palabra ¿A dónde estás? acá. Ahí, ya, vale. La palabra conexión me lleva a la palabra conciencia. Conciencia. Sí, Muy bien. en el sentido de que creo que estamos tan conectados Muy bien. que no somos capaces de darnos cuenta de lo que somos primero, Sí. para poder derrocharlo, derramarlo al resto. Muy bien. Preciosa tu palabra. Tiene que ver con conciencia. Conciencia es también una palabra, trascendencia también es la palabra, cambio y experiencia también, y conexión. Son palabras que están en las definiciones de espiritualidad de las personas, pero de los estudiosos, de las filosofías distintas. Sin embargo, de verdad que es algo muy propio. Tenemos que buscar un lugar espiritual propio y conectarnos allí, porque eso sirve solo si a nosotros nos hace sentido. Si no, no es. No es un ritual en sí mismo. No tiene que ver con hacer cosas que mandan los maestros o las religiones, no tiene que ver ahí. Tiene que ver con una experiencia personal y única, como el ser humano valioso que somos, en conexión con un otro que también lo es. Y la verdad es que uno como psicólogo y terapeuta, desde ese ser espiritual se conecta de una manera muy profunda y distinta con un otro, ser también valioso y espiritual. Y no tiene que ver con la comunidad de valores, que es la otra palabra que quien me mencionó, que es esa búsqueda con sentido, tú, Bárbara, con la parte de los valores, de que tenga un sentido en esa búsqueda. ¿Quién más tiene un micrófono por ahí? Yo lo tengo. Allá, bien, te escuchamos. Bueno, como no tenía nadie a mi diestra, tuve que conversar con mi otro yo. Con tu otro yo. ¿Que estaba a tu derecha? Sí, claro, estaba a la derecha. En realidad, bueno, me llevaste a la reflexión del por qué después de 54 años viviendo en Santiago, decidí hace un mes establecerme acá en Temuco. No soy psicólogo, yo soy fonoaudiólogo, soy el nuevo director de la escuela. ¿Fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo, exacto. Bienvenido. Y en el fondo, dentro de mi creencia, dentro de mis convicciones, seguramente dentro de tu investigación has escuchado el lema entrar para aprender y salir para servir. Muy bien, no, muy bueno, te lo voy a copiar. ¿Me lo permites? No me copia a mí. Entrar para
para aprender y salir para servir. Esa es la espiritualidad ignaciana. Entonces, en el fondo, dentro de mi convicción, considero que dejé toda la tranquilidad de Santiago, todo el dominio que pude tener durante mis años profesionales, personales, y quise y encontré, digamos, la posibilidad de que me están llamando a servir en otro lugar, como ese. ¿Ya? Y mi espiritualidad me lleva justamente a que donde yo pueda estar y donde yo pueda entregar mi experiencia, mi forma de ser y ayudar al resto, es parte de mi felicidad. Muy bien, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Michel. Ricardo, muchas gracias. La verdad es que eso ha sido una clara descripción y es parte fundamental de lo que me gustaría transmitir y compartir con ustedes hoy día. Es como comencé también, ya es la razón por la cual yo también estoy acá. Tiene que ver con lo que yo he aprendido, poder ponerlo al servicio y poder compartirlo, y eso me hace tremendamente feliz, más allá del momento de lo difícil que puede ser, porque cuando nadie me habla, cuando yo pregunto y nadie contesta, no es cómodo, no es fácil. Y gracias por sus respuestas, es también una generosidad inmensa el poder compartir, pero de verdad que es un acto que también tenemos que aprender en los distintos roles y lugares que ocupamos las personas, es a decir lo que tenemos que decir, es a hacer lo que tenemos que hacer. Es a no quedarnos callados porque perdemos dignidad, nos desaparecemos. Nosotros tenemos que construirnos cada día, y nuestra construcción del ser que somos está en aquellas acciones que tomamos y que no tomamos, y está en aquello que decimos y no decimos, y de esas maneras creamos activamente los lugares, los ambientes en que nosotros vivimos. Entonces, si nosotros vivimos en un ambiente que ha sido de trabajo, que no nos gusta porque es hostil, nosotros tenemos algo que ver con eso, con lo que decimos y no decimos, y con lo que elegimos hacer y no, o con lo que pensamos y no pensamos, en varios niveles distintos. Pero tenemos algo que ver ahí activamente y somos muy protagonistas del lugar y de la vida que tenemos, y tenemos que hacernos un poquito más cargo de eso, porque está en nuestras manos nuestro bienestar, nuestra felicidad. Y yo los invito a hacer un proyecto serio de su felicidad, de su bienestar. Y esto pasa por saber cómo se hace y por tener el coraje, por ejemplo, como el que tuviste tú, de hacer aquello y responder al llamado. Porque hay oportunidades, hay llamados. A mí cuando me dijo Gloria que yo viniera a hacer esta conferencia, yo estaba en una conferencia en las Jornadas Sistémicas de Santiago, una cosa grande, aterrada. La primera vez en mi vida que me hablaba en público había sido cuando había sido el terremoto, en el cual, o sea, era tanto lo que llamaban. Yo soy experta en atención en crisis, en terapias breves, en las intervenciones focalizadas, en todas estas cosas que se suponía que era lo que había que hacer en ese minuto del terremoto, y había poca gente entrenada en esto, entonces me llamaban de distintas partes, porque yo soy profesora de la universidad justo de esa área. Entonces la gente buscó quiénes estaban entrenados, me empezaban a llamar, sin ser yo una persona conocida, pero porque era la profesora de esos temas. Y yo no quería ir, y de repente fue la Paula también la que me dijo, ¿cómo no vas a ir? O sea, si tú tenías eso para enseñar, tenés que enseñarlo. Es que me da terror hablarlo. ¿Cómo? Si yo no estoy aquí porque soy tan importante, estoy aquí porque quisiera poder entregar algo que pueda ser útil. Y desde ahí aprendí eso. Y aprendí que hay que correr el riesgo de servir. Hay que correr ese riesgo. Estar acá arriba es un riesgo. Y es un riesgo que tenemos que estar dispuestos a correr. Y cuando yo les pregunto algo a ustedes, es un riesgo la respuesta. ¿Sí? Es un riesgo. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí sin el miedo de que esto sea aburrido, de que salgan de aquí diciendo esto es una lata, mira cómo le invitamos, mira? No, si yo tengo ese miedo también, no estoy aquí sin miedo. Estoy aquí con el coraje de perseguir un sueño que tiene que ver con la persona que yo quiero ser en la vida. Yo quiero contribuir, yo quiero aportar, yo quiero dejar huella. Yo quiero aportar en algo a que la gente haga las cosas mejor, sobre todo en nuestro rubro, el de los psicólogos. O sea, de verdad que me da vergüenza. Cuando la gente dice los psicólogos no sirven para nada, muchas veces no servimos para nada. Y lo encuentro impresentable. Y tengo una fuerte impronta ahí en la dirección de que sirvamos para algo, de que demos resultados, de que midamos nuestros resultados en psicoterapia, de que no nos contentemos con estar conversando, y la gente está ahí horas y horas conversando con uno sin ningún resultado. No hagan eso. No le sirve a nadie y se desprestigia nuestra profesión. Tenemos que saber dar resultados. ¿Y qué resultados se da? ¿En qué sesión? Está claramente estudiado. Y hay que saberlo. Hay que saber qué hacer en la primera sesión, en la segunda o en la tercera. Y si no lo hemos logrado a la tercera, tenemos que tener claro que es muy difícil que lo logremos después.
porque los cambios son breves, instantáneos en el minuto. Hay que aprender cómo se hacen las cosas para ir a trabajar. Y eso es parte de lo que quiero que miremos, porque en la forma en que cada uno de nosotros define espiritualidad, es la forma en que la vamos a vivir. Y es el camino que podemos elegir para recorrerla. Entonces tengan claro esa respuesta y no anden buscando un maestro, ni menos yo, que abra esos caminos, porque yo no los tengo. Pero tengan claro cuál es su propio camino. Puede ser el de servir, el de la trascendencia, el de la conexión. La conexión es una palabra que está en casi todas las definiciones. Yo los quiero invitar a ver un video, por el que sigue. Párate aquí arriba, no, porque si no me escuchan. Dale. Sí. Sí. No, yo quería decir solamente que estoy impresionada con las definiciones que dieron. Las anoté, de hecho, y estaba tomando apuntes de lo que estaban hablando ustedes porque están potentes y sí tienen transversalmente el concepto que dijeron primero, que es el de conexión, porque para servir, para lograr conectarse con la trascendencia, para lograr conectarse con lo que tiene sentido, para lograr conectarse con uno mismo, para servir, uno tiene que conectarse con la persona a la que está sirviendo. Para pertenecer, uno tiene que conectarse, y lo que es el sentido está definido por pertenecer y servir. Y esas son las dos cosas que dan mayor bienestar a las personas. Y eso está todo lo que ustedes fueron hablando, y es el eje central de la presentación que armamos, que tiene que ver con el conectarse. Súper eso. Entonces, ahora vamos a mostrar un video. La conexión, fíjense que ayer cuando hablábamos con Seligman, el padre, ustedes se acuerdan de Seligman, cómo empezó en algunos primeros años con la desesperanza aprendida, con toda la investigación en depresión, en cuanto las personas perdemos el control sobre las consecuencias de nuestras conductas, aquello es lo que nos hace botar nuestras metas, dejar de luchar. Y la depresión tiene que ver con eso, ¿no? Con dejar la vida, con dejar de buscar. ¿Y quiénes son los que dejan de buscar? Son las personas que creen que no pueden, son las personas que creen que no es posible por ellos, por la vida. Y el optimismo, entonces, así como la desesperanza se puede aprender, el optimismo también se puede aprender. Y es un optimismo fundado en los recursos que tenemos, aprendiendo a cambiar el foco y a mirar en lo que sí podemos. Y la verdad es que nuestra misión como psicólogos allí es un punto demasiado importante. Ahora es conectarnos. Nosotros nos perdemos de eso. Hoy vivimos una falsa ilusión de conexión. Vivimos conectados. Yo quiero saber quiénes de ustedes tienen aquí su celular en la mano y están incluso mandando mensajes. Vivimos así. Vivimos constantemente así. Y la verdad es que estamos medio aquí y medio allá. Y quiero decirles que la investigación ha mostrado claramente que uno de los principales elementos que nos ayuda al bienestar es la conciencia plena, el mindfulness. ¿Quién dijo de conciencia? Por ahí dijo conciencia.
La conciencia es un elemento fundamental en la espiritualidad y en el bienestar de las personas. Fíjense que se ha descrito que cuando alguien está profundamente involucrado en aquello que está haciendo, ¿se han fijado cómo se pasa el tiempo? Que uno cree que... ¿Cómo? En este ratito. Y cuando a la gente se le pregunta qué está pensando cuando está en ese nivel de involucramiento alto, nada. La respuesta es nada. Es impresionante la no mente y la conexión. Y el bienestar que da eso. Fíjense que las personas que meditan, yo tengo un entrenamiento altísimo en meditación, porque ustedes comprenderán el nivel de acelere mío y de correr, o sea, yo podría, no sé, matar a alguien en 2 minutos, si no medito. Necesito esa energía. Esa meditación da la calma y el descanso. 5 minutos de meditación es mejor que dormir un montón de horas. Ahora, la meditación provoca una energía, una sintonía cardíaca incluso, de respiración con los otros, es un nivel de empatía, de conexión profunda, biológica, no cognitiva, con personas que podemos pensar totalmente distinto, pero que podemos estar profundamente unidos en nuestras frecuencias cardíacas, por ejemplo. Es impresionante el nivel de conexión que uno logra con las personas cuando está dentro de uno mismo. Y se trabaja con 3 niveles de conexión importantes. El primero es la conexión con uno mismo, con lo que a uno le importa. Esa conexión la perdemos a veces los seres humanos y nos vamos rápidamente al lado de la enfermedad. Cuando estamos poco conectados con nosotros, con nuestros sueños principalmente. Cuando en las parejas, por ejemplo, no se comparten los sueños. La terapia de pareja va profundamente ligada a que los sueños de uno no sopaguen las del otro y la cantidad de divorcios y separaciones que existen porque aquello ocurre es enorme. Entonces, el compartir, el conectar con uno mismo, con lo que le importa a uno, con los valores y los sueños, es el primer nivel de conexión. El segundo es la conexión con otros, en el estar con otros. Vean lo importante que es el sostener la mirada por un otro. ¿Cuánto nos cuesta eso en psicoterapia? Cuando nos hablan de dolor, cuando nos dicen algo que no nos gusta, rápidamente bajamos la mirada, miramos por otro lado, si no es que nos vamos. Sostener la mirada en un momento de dolor con un otro, elevar el nivel de tensión y sostenerlo, es parte fundamental del estar conectados y de nuestra misión como psicólogos muchas veces, o como amigos, o como padres, o en el rol que estemos de conexión. Sostener la mirada, sostener la distancia física, la conexión con otros. Habla también de salud y de bienestar. Las relaciones interpersonales, las personas que tienen compañía, pareja y que hacen cosas, celebran cumpleaños y hacen cosas con otros, en general señalan mejor satisfacción con la vida que las personas que están en aislamiento. El aislamiento es un tremendo problema y nos lleva a esta vida como con una ilusión de estar conectados, porque es la conexión interpersonal y no tecnológica la que produce. Bien, la conexión en el segundo lugar es con otros. En el primer lugar es con uno mismo, en el segundo es con otros, y en el tercer nivel de conexión es una conexión con algo más grande que uno. Es una conexión que algunos llaman con Dios, otros con el universo, otros con la luz, con el sentido, con la naturaleza, con la música, con el arte, con lo que cada uno de nosotros se conecte, pero algo más grande de uno, donde uno logra sentir esa agradable sensación de ser parte de un todo más grande, y donde uno siente esa agradable sensación de pequeñez y de que todo anda, y uno es parte de ese todo que anda. Y uno contribuye allí, y es muy importante sentirnos pequeños e importantes en esa pequeñez, porque aun cuando seamos pequeños, lo que hacemos y no hacemos, lo que decimos y no decimos, afecta a ese todo de manera fundamental. Y muchas veces cometemos el error de decir, pero ¿qué importa? ¿Qué lo voy a hacer yo? Si total no va a pasar nada. No, que sí pasa, porque somos personas únicas, absolutas dentro de ese todo, que de verdad hay que tomar responsabilidad en ese todo. Y entonces dejemos de pensar que esto lo tiene que hacer el gobierno, esto lo tienen que hacer los profesores, esto lo tienen que hacer los otros. Nosotros tenemos que hacer algo. Y algo ahora, no más rápido, sino ahora. ¿Okay? Ahora es el minuto para que cada uno de nosotros haga algo por estar bien y por servir. Todo el rato, por ser amables. Está correlacionado con felicidad. Mucho más ayudar a otro. No sé qué es lo que hace algo raro. Mucho más ayudar a otro que ayudarse a uno mismo. Fíjense que cuando mis pacientes están deprimidos, mi instrucción primera es que hagan algo por otro. Sirve mucho más, apunta mucho más puntos de felicidad, servir y ayudar a otro que ayudarse a uno mismo. Es mucho mejor que ir a darse un masaje o ir a escuchar una película y de repente los psicólogos dicen, ay, autocuidado, cuídate, haz algo que te guste. Sí, claro, haz algo que te guste, te da 10.
haz algo por otro, te da 100. Entonces, aprendamos a dar instrucciones que promueven el bienestar de las personas y el bienestar de otros también, porque estamos unidos en otro. Y porque lo que hagamos cada uno por nosotros mismos y por otros afecta a este total. ¿Okay? Y es importante el total. Y lo vamos dirigiendo, está en nuestras manos. ¿Okay? Seligman hablaba muchísimo de algo que me pareció, y fue una frase que se las quiero regalar para que la copien, porque así como yo voy a copiarte la de Ignaciano, que era entrar para aprender y salir para servir, ¿verdad? ¿Tuyo, no? Sí. Bien. Eso me lo he dejado grabado porque no había tenido ese... Quiero darles el que aprendí yo ayer también, que es el altruismo versus el placer. Quiero que sepan que el placer pesa una huella pequeñita en la vida de nosotros. El altruismo pesa enormemente, tiene que ver con una pertenencia a algo más grande. Cuando a las personas se les pregunta cuál es el momento más feliz de su vida, yo ahora no tengo espacio para hacer todos estos ejercicios, pero me gustaría regalárselos para que los hagan con ustedes mismos, los que quieran, o con sus pacientes en algún momento. Cuando se les pregunta qué es el momento más feliz de su vida, la generalidad de las personas reporta momentos que son compartidos con otros. El otro día me contaba alguien que era cuando había estado gritando, pero feliz, en un partido de voleibol o de qué, de básquetbol, no sé de qué, donde era parte de un equipo y ganó el equipo completo. Y él era una barra y se acuerda como el momento más feliz porque era compartido con un otro. Generalmente los momentos más felices y más importantes de la vida de nosotros son compartidos con otros y son con un significado en común, no son personales. El egoísmo no es parte, no estamos cambiados los seres humanos para ser egoístas. Nosotros somos profundamente egoístas cuando nos sentimos amenazados, pero no al natural, cuando tenemos tiempo. Y por eso el mindfulness es tan importante, y tener la calma del tiempo. Y eso está probado por investigación, no son cosas que digo porque soy una buena sabarameriana. Esto está probado con números y con investigación. ¿Okay? Además es coherente con los valores. Bien, ¿por qué este tema? Porque la investigación ha mostrado una clara relación positiva entre espiritualidad y bienestar de las personas. El bienestar es muy distinto a la ausencia de enfermedad. El bienestar se ha estudiado y no es que las personas no estén deprimidas. O sea, uno no está bien porque no está deprimido. Como decía Freud al principio, y Schopenhauer, ¿cuál es el objetivo? El no sufrimiento. ¿Se acuerdan? No. O sea, lejos. Eso no puede ser el objetivo de ninguna psicoterapia. O cuando te piden no pelear más con mi marido. No. Si los objetivos no pueden ser no algo. Los objetivos hay que plantearlos claramente en sí qué. Y cuidado, porque en la psicoterapia la mayoría de las personas nos viene a buscar el no, lo que está pasando. Eso no sirve, eso no es un objetivo. Esa es ausencia de algo y queda un vacío que no se llena con nada, no es posible. Hay que buscar el sí que. ¿Estás de acuerdo? Como cuando uno castiga a los niños, ¿no? Por eso es malo el castigo, porque uno le dice lo que no tienen que hacer, pero qué es lo que sí tienen que hacer. Ahí nos queda más claro. Bueno, eso no es nomás en los niños, es en todos, en los grandes también. Muchas veces andamos en la vida queriendo que no pasen cosas. No es así como hay que andar en la vida. Hay que andar en la vida queriendo que sí pasen cosas y cuáles. Porque mientras más seamos capaces de pensar qué queremos que ocurra, eso está más cerca de nosotros. Porque se presenta la oportunidad. Eso estaba contándote cuando la Gloria me dijo, yo estaba en esa conferencia ahí, hablando del terror que había tenido en el terremoto, que sí fui a dar todas esas conferencias así en unos auditorios como este, que era pero pánico. Pero pánico. O sea, yo creía que no me podía subir acá arriba, de verdad, lo daba desde abajo. Ahora también me bajo de repente porque es demasiado estar acá arriba. Pero ahora soporto mucho más rato acá arriba, que es lo que soporté en esa ocasión allá en Talca y en todas las partes donde había sido el epicentro. Eso me permitió entonces estar en estas jornadas sistémicas donde llegó la Gloria y me dijo, oye, yo quiero por favor que vengáis a Temuco a dar una conferencia de estos temas. Le digo, estoy tan ocupada este año que no puedo, pero el otro año de todas maneras. Pero miren cómo construí uno, en un pasillo, en un minuto, el otro año de nuevo, y yo sostengo, porque para mí es importante esto, que ya sostiene. Y eso es posible, por eso, porque habló una conversación que abrió posibilidades y que sostuvimos con dedicación y con resistencia, porque no es fácil sostener un objetivo, mucho más fácil que a ella se le olvide, que a mí se me olvide, que yo no pueda, si no hay una alfombra roja para que uno haga lo que quiere en la vida, no está lleno de obstáculos, pero eso es esto, para eso son los obstáculos, para vencerlos, no para quedarse atrás. Bien, es distinto de la enfermedad, hay que construir bienestar en las personas, hay que construir lo que uno sí quiere. No solo quedarse contento porque la gente no está ansiosa y no está enferma y no está depresiva. ¿Okay? La psicoterapia debe de llevar al ser humano a buscar aquello que lo permite ser feliz, ser la mejor versión de sí mismo y aportar a los que tiene al lado. Ayuden a la gente a caminar un camino que es mucho más a futuro que en el pasado.
Si es verdad que en el pasado están todos los traumas, estamos todos determinados por el pasado, ya, bueno, ya. Y po, si eso no lo vamos a cambiar, y a lo mejor con algunas técnicas, después de varios años, algunos saben cambiarlo, yo no sé cómo cambiar eso. Ahora, si se puede, qué bueno, cambiémoslo. Pero además de cambiar eso, ayudamos a las personas a construir futuro, a caminar en la dirección de donde quieren llegar, a explorar ese lugar de lo que sí quieren, además de hacer lo otro, que trabajemos con el futuro de la gente. Este tema entonces abre nuevas posibilidades, abre nuevas conversaciones, y conversaciones que no son solo sintomáticas, que no tienen que ver nomás con cuánta ansiedad sintió, ni con cuánto peleó con el marido, sino que abren nuevas conversaciones que llenan de luz y despiertan el lado más luminoso del ser humano, y le ayudan entonces a florecer y a ser mejor persona, y eso lo hace más feliz, aunque siga peleando con el marido. Porque ustedes saben, además, la investigación en pareja Gottman señala claramente que la mayoría de las terapias de pareja llegan las parejas peleando por un 70% que no tiene ninguna posibilidad de solución, nunca. Porque uno pelea con el marido porque es desordenado o porque es impuntual. Son cosas de formas de ser que no van a cambiar ni con terapia de pareja ni con nada. Y la mayoría de las personas, de las parejas, pelean el 70% por peleas que no deberían de tener. Son totalmente, bueno. Ahora, para la terapia de pareja es bueno enfocar y diferenciar primero que nada cuáles son las peleas que sí es bueno tener, de cuál es la que no, y las que sí, tener técnicas específicas de negociación y de resolución de problemas para poder lograr acuerdos que realmente sirven. Pero hay un 70% de cosas que no vale la pena pelear. Mi marido es un enfermo desordenado, yo soy absolutamente visual, yo necesito todo ordenado, todo perfecto, y él es kinestésico total. Entonces encima de la cama tiene los martillos con los que anduvo trabando no sé qué, los platos que comió no sé qué comía, o sea, remedios, porque el médico está todo lleno de remedios por todos lados, las muestras médicas, es un desastre. Pero él no lo ve, pero yo lo veo y me molesta profundamente, porque mi cama tiene que estar blanca, estirada, sin nada, mi lado la cama por lo menos, pero no, llegan los martillos, llega todo. Ahora peleé con él 20 años, 30 años, porque me dio mentalidad chanta. Entonces hay que lograr un acuerdo que no tiene que ver con que él cambie, que tiene que ver con que por favor el martillo esté en la caja herramienta, al menos cuando yo voy a llegar a la casa. Entonces lo ayudo, lo llamo y le digo, hey, ¿dónde están los martillos? ¿Tenías los platos en la cocina o encima de la cama? Y sale corriendo y pone los platos en la cocina y los martillos en la caja de herramientas. Es lo que más puedo esperar y estoy profundamente agradecida si lo hace. Porque esperar que el cambie sea otro a la pinta mía es imposible. No podemos pedirle a la gente que sea lo que no es. Hay que pedirle lo que se le puede pedir. Y eso tiene que ver con este tipo de conversaciones, que no son sintomáticas, que son con qué es lo que quiero y puedo lograr en la vida, para estar mejor. Ayudemos a tener estas conversaciones a las personas. ¿Tienes? Sí, vale. Sobre eso. Estaba leyendo una investigación yo hace poco también que hablaba de que en los matrimonios, cuando se investigaba qué matrimonios les iba bien, qué matrimonios duraban más y cuáles tenían divorcios antes, vieron que lo que determinaba si es que se iban a separar o no y si es que iba a ser un matrimonio con bienestar o no eran cómo peleaban, sino que cómo estaban siendo cuando se relacionaban bien. La forma en que se relacionan bien las personas es lo que determina los momentos, y cuando lo pasan bien es lo que determina si es que dura o no, si es que tienen bienestar o no, independientemente si cuando están peleando es que la embarran. Y eso me llamó mucho la atención porque en psicoterapia no lo vemos, hablamos solamente de cuando estaban peleando. Súper, gracias Paula, sí. Apoyo eso que dijo, muchas buenas. En la última punto de por qué este tema tiene que ver con la psicoterapia, que no es una aplicación de técnicas. Existen las técnicas, son importantes, algunas tienen muchos fundamentos de investigación, otras no tanto, pero sin duda tenemos poderosas herramientas en nuestras cajas técnicas y tenemos que tener un entrenamiento técnico importante. Sin duda, tenemos que tener el máximo entrenamiento de cajas de herramientas de distintos tipos, además, no le hagan así mano de obra ninguna, porque de verdad que todas pueden servir para los distintos tipos de clientes y ojalá sepamos aplicarlas a la medida del otro. Ahora, lo fundamental es que nosotros como terapeutas creamos en la técnica, si no, no tiene ningún sentido andar aplicando. Esa cosa estratégica que me dicen de nuevo, es que los estratégicos son así como manipuladores, porque yo tengo formación sistémica estratégica fuerte y cognitivo-conductual fuerte. O sea, uy, no les gustó nada, ¿viste? Si a nadie le gusta la cognitivo-conductual. Pero yo soy con una base sólida de formación cognitivo-conductual
Y luego sistémico, y sistémico estratégico, de esos manipuladores, de esos que mienten y engañan a las personas, de eso. Bueno, no, eso no es estratégico, es una concepción pésima de lo que es lo estratégico. O sea, si tú andas engañando a las personas no vas a llegar a ninguna parte. Ni en psicoterapia, ni en pareja, ni en amistades, ni en trabajo, nada. O sea, obviamente que no funciona, porque el terapeuta tiene que creer lo que está haciendo para que la técnica funcione. Es la primera característica que tiene que tener para que la técnica no es sola, es aplicada por alguien. In alguien. Y lo que importa aquí es el camino en el vínculo entre el terapeuta y el cliente para que la técnica adquiera vida y fuerza, si no, está muerta, una cáscara. De manera que, como la psicoterapia no es una aplicación de técnicas, es una relación, es una conexión. Y es mucho más que relación, y todo eso es el concepto de alianza, ¿verdad? Que no es nomás vínculo, es mucho más que vínculo. La alianza, el concepto de alianza que la investigación en psicoterapia le da ahora el máximo porcentaje de éxito a la psicoterapia, no está dado por las técnicas que empleamos, está dado por la alianza que logremos con nuestros clientes. Y alianza, repito, no es vínculo. Alianza es acuerdo en metas y procedimientos y vínculo. Son los 3 puntos. Acuerdo en el procedimiento, o sea, yo con esta persona le voy a hacer escuchar su guata para que mire que le dice su ser interior y todo eso. Al otro le voy a hacer una aproximación graduada a no sé qué cosa. Al otro le voy a hablar de su infancia y los traumas con su papá. Al otro esto. Es decir, la técnica que yo haga tiene que tener sentido para el cliente que yo tengo al frente y para mí. Pero ahí no está el éxito. Es el 15%, todos conocemos la Dr. Lambert, ¿verdad? Que habla del éxito de psicoterapia, si no por ahí la van a conocer, porque es fundamental para que la psicoterapia sea efectiva. No está en la técnica, está en el vínculo que hacemos, en la alianza que hacemos, en que haya acuerdo en los procedimientos, que el otro y yo sepamos cómo vamos a cumplir un objetivo. Acuerdo también en las metas, en los objetivos, en para dónde vamos. Esto es un trabajo en equipo en que vamos mi paciente y yo en una dirección clara y aceptada por él y por mí. Y por lo tanto podemos evaluar paso a paso si estamos caminando en esa dirección o no. Y si no, tenemos que cambiar la estrategia, porque no está sintiendo. Y sí, tenemos que continuar haciendo más de lo mismo. Y el vínculo, esa alianza, esa conexión, eso desde el mundo espiritual es donde yo les digo la conexión no siempre es cognitiva, no siempre es entendiendo desde lo cognitivo lo que al otro le pasa. A veces es una conexión profundamente intuitiva y espiritual. Y uno sabe con quién está al frente, con puro mirar. Y a uno le pasa eso con todo el mundo y con los pacientes también. Y desarrollar eso es tremendamente poderoso en el ser terapeuta, porque afina nuestro diagnóstico y nuestra conexión. La posibilidad de alianza es como ejercer liderazgo. Es como cuando los líderes son lo suficientemente atractivos para hacer que los otros lo sigan y lo quieren seguir sin cuestionarse para dónde van. Porque resulta creíble y confiable y esa persona da ganas de seguirla. Bueno, eso se puede desarrollar uno como terapeuta. Y en mi entrenamiento en el mundo del coaching yo he logrado un entrenamiento desde ese lugar maravilloso que ha aportado tremendamente a mi ser terapeuta. Y que tiene que ver con la espiritualidad también. Y con la conexión profunda conmigo, con mis fortalezas, con ser quien soy en forma honesta, absolutamente honesta, porque si no, no funciona, sino como que hay algo que el otro no te cree, sino sirve. Bien, esas son las razones por las cuales queríamos compartir este tema. Vamos a ver ahora cuál es la definición de espiritualidad. Hay muchas definiciones de espiritualidad. De nuevo, repito, yo no quiero entregarles esta y ponerse y decirles la mejor. ¿Por qué tomo esto para compartir con ustedes? Porque es una definición lo suficientemente operacional para poder llevarla a la práctica clínica de la psicoterapia y al profundo desarrollo de nosotros mismos, como saber cómo. ¿Ya? Es una definición que nos pareció un aporte. Y O'Halloran, que es un grande, ¿verdad?, de la terapia centrada en las soluciones, de los enfoques sistémicos al área de las soluciones, plantea, ya ha estudiado muchísimo, nosotros hemos tenido un entrenamiento fuerte con él en Estados Unidos en espiritualidad, y él estudia mucho desde la psicología, desde los enfoques estratégicos centrados en las soluciones, eso de las preguntas del milagro, ¿verdad?, y de qué es lo que quieren las personas, y de trabajar con los recursos más que con los déficits. O'Halloran ha tenido un desarrollo muy importante en términos de espiritualidad desde una experiencia personal. Casi todos los que hemos entrado en el tema de la espiritualidad vamos desde una experiencia personal importante, yo también. Yo soy una persona de altísimo riesgo, no solo para andar corriendo, subiendo a estos escenarios, que de verdad para mí es mucho más difícil que andar esquiando, esquío, salto,
vuelo parapentes, me subo arriba de un cerro y vuelo un parapente, volaba, ya paré, porque tuve un accidente tremendo hace algunos años atrás que me choqué contra un cerro, porque el cerro yo le grité que se moviera y no se movió y yo me estampé contra el cerro. Momento, en realidad en la vida en que uno, claro, cuando va cayendo, no cae suavemente, caes y te van pasando toda la historia de las cosas que te hiciste y que te faltan por hacer, y tienes una experiencia que dura unos segundos, pero que parece que hubiese sido la vida entera, y te da un acercamiento a lo que es de verdad importante, que es, te cambia, tú no puedes volver a ser la misma después de haber tenido una experiencia como esa. Bueno, él también ha tenido unas experiencias realmente importantes y eso lo ha ayudado a él en un profundo desarrollo de clase, Gloria a Dios. Y es un hombre tremendamente inteligente y bueno para escribir y todo eso, y entonces yo le copio porque yo no soy ni tan inteligente ni tan buena para escribir, entonces lo sigo, más fácil, ahí me resulta más cómodo. Algún día yo también voy a escribir, espero que este otro año tengo un propósito para allá, pero me cuesta muchísimo, me cuesta más escribir que subirme a un escenario. Este año ya me subí a los escenarios y el próximo a lo mejor escribo, y ahí les cuento y les mando algo. Pero por mientras voy a seguir a él, habla de espiritualidad en las 3 C, me llama él. Las 3 C de la espiritualidad, las estudia y las investiga, tienen que ver con la conexión, es decir, con sentirse conectado con algo más grande y algo más allá de uno. Pero en realidad, cuando uno, eso es lo que dice ahí, cuando uno estudia bien su planteamiento, es esa conexión en esos 3 niveles que yo les decía, con uno mismo, con otros y con algo más grande. Habla también de la compasión, y hay mucho estudio en compasión. La compasión es parte importante de la espiritualidad. Eso salió un poco por acá en lo que hablamos, porque en general es un resultado de la conexión. Cuando yo me logro conectar con un otro que está sufriendo, surge en mí la posibilidad de compasión, porque estamos cambiados, como les decía yo, para ayudar a otros, para conectarnos y para ayudar. Pero solo si tenemos la posibilidad de conectarnos logramos la compasión, que es esa amabilidad y aceptación hacia uno mismo y hacia otros. A veces tenemos muy poca compasión con nosotros mismos y los psicólogos somos tremendos con eso, somos exigentes y tiranos hasta decir, basta, somos súper bonitos con los otros, pero con nosotros mismos somos bastante bestias y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque eso es muy poco espiritual. Hay que saber tener esa amabilidad también conmigo, con mis errores, con mis dificultades, con mi tontera, que nos cuesta tanto aceptar, nuestra fealdad, nuestra tontera, nuestros lados más oscuros. En la compasión es sentirse con versus en contra de uno mismo, de los otros y del mundo. Tiene que ver con aceptarnos en aquello que somos. Y la contribución, que es la consecuencia natural de las dos anteriores, es decir, de poder conectarnos, de tener compasión. Entonces la contribución es natural y viene, el querer servir, el querer contribuir. Esa es la definición que nosotros hemos tomado porque desde ahí operacionalizarla para llevarla a la práctica nos ha resultado fácil. Sí, ya lo dije, que sentimos compasión solo si no nos sentimos amenazados. Eso lo había dicho hace un rato antes. Yo lo veo importante porque ahí es donde vemos que la conexión está a la base. Porque cuando podemos estar conectados y pertenecemos, entonces no estamos en contra. Cuando pertenecemos a un grupo, en el grupo estamos con. Y ahí estamos predeterminados a naturalmente ser compasivos y ser un aporte. Y querer servir. Súper. Que son los estudios que habló Seligman antes de ayer. Que ven que las personas sirven siempre que no se sientan amenazados, porque no van a cumplir o porque tienen un riesgo. Quiero invitarlos a hacer un ejercicio que lo vamos a hacer achicado, se los voy a dejar como tarea también para la casa, para los que quieran poder realizarlo. Un ejercicio que para mí tuvo un impacto muy grande cuando yo lo trabajé, que es un ejercicio que viene de Seligman, él lo copió, que tiene que ver con el agradecimiento. Fíjense que la gratitud es la emoción que más correlaciona con el bienestar de la persona. Aprendamos como ejercicio, así como de examen de conciencia todas las noches, ojalá, hacer un ejercicio de gratitud y poder agradecer en 3 niveles distintos. Uno, agradecernos a nosotros mismos algo que hayamos hecho y que nos costaba hacer, independientemente del resultado. Porque la verdad es que el fracaso es la antesala del éxito.
Es imposible tener éxito si no estamos dispuestos a perder, a fracasar, a que se rían de nosotros, a que nos encuentren tontos, aburridos, o lo que sea. Es imposible. No vamos a atinar siempre por lo primero, y la verdad es que estamos poco educados para eso. A mí me gusta el concepto de fracasar con éxito. En mi entrenamiento de terapeuta de los programas de los títulos que yo dirijo, hago mucho ejercicio de fracasar con éxito, es decir, los llamo a hacer ejercicios de psicoterapia, específicamente así como les decía a ustedes ahora. Ojalá hagan tonteras, ojalá hagan... La presión tiene que ver con aprender a equivocarse. Si no pasa nada, hay que fracasar con éxito. Si lo importante es fracasar, es después aprender, es ver qué voy a hacer distinto para seguir dando otro paso y otro paso. No quedarme ahí, botar y fracasé, ahora yo soy tonta, ahora no puedo nada. No, sin eso fracasar. ¿Cuándo fracasa uno? Cuando abandona el objetivo. Si ustedes no abandonan el objetivo, chiquillos, ustedes no van a fracasar. Ese fracaso es aprendizaje, es parte del proceso. Y tengan en mente su objetivo. Ténganlo adelante. Entonces se paran en cuanto puedan, porque a veces uno queda medio moleteada después de haberse caído. Se devuelven un poquito, con compasión, con cariñito, esperan un poquito, pero no suelten el objetivo. En cuanto puedan, se paran y vuelven a intentarlo. De otra manera, por favor, pidan feedback, pregunten qué pasó, vean quién sí sabe hacerlo, vean cuál camino, no vuelvan a de nuevo la misma piedra, pero bueno, si no la misma piedra aprenderán en la segunda o la tercera. Pero al final aprenden. Seguir intentándolo es la cosa, la perseverancia. Eso es lo que hace que los grandes éxitos, las personas que tienen grandes éxitos, logren grandes éxitos por la perseverancia, mucho más que por la inteligencia y por el don. Es la cualidad que más correlaciona con la gente exitosa, es la determinación de seguir intentándolo hasta conseguirlo. Más que la inteligencia, aunque obviamente hay que tener inteligencia, pero mucho más de eso. El ejercicio del agradecimiento tiene que ver con quiero que cierren los ojos, quiero que piensen en una persona que haya sido importante para ustedes de alguna manera. Ojalá hace muchos años, hace poco, y que esa persona esté viva hoy. Y que haya sido importante para ustedes por algo que hizo, o por algo que dijo, y que los marcó, que les afectó y que ustedes están hoy agradecidos de eso. Algo muy simple, algo muy tonto a lo mejor, simplemente importante para cada uno de ustedes. Tráiganlo a su mente. Bien, si ya tienen esa persona y esa situación, entonces me gustaría que puedan tomar un lápiz y escribir ustedes en un papelito que tengan ahí quién es esa persona a quienes ustedes están agradecidos por algo que hizo. No importa si fue importante o poco importante, importa que para ustedes están agradecidos y ese agradecimiento es tremendamente importante. Quiero que escriban qué hizo o dijo específicamente en ese momento que fue importante para ti. Quiero que digan y que escriban ahí también cómo te afectó en ese momento eso que esa persona dijo o hizo. Yo debería dar tiempo para hacer esto de forma más experiencial. Yo se los indico para que ustedes puedan hacerlo después en su casa. Yo lo uso muchísimo con mis pacientes. Es un ejercicio realmente potente en muchos sentidos. Se los también regalo para que lo puedan usar con otros. Porque hoy no vamos a tener el tiempo y la disposición para poder compartirlo como debiera de ser. Se los dejo en sus manos y hagan buen uso de él. Y escriban también de qué manera determinó tu vida. ¿Cómo se manifiesta eso que esa persona hizo hoy en tu vida? ¿Cómo eso hoy se manifiesta en tu vida? Que tú estás agradecido. Yo creo que esta presentación, si ustedes quieren, porque los veo anotando, hay muchos tomando fotos de láminas, yo se las puedo dejar, se las puedo hacer llegar, yo no sé si Gloria tiene alguna manera de entregarla y compartirla. Pero con todo gusto yo supero mis fallas tecnológicas, que seguro con la Paula te vas a poner en condiciones
pero con todo gusto se las dejo, se puede servir. Bien, quisiera que escriban eso. Como digo, desgraciadamente no vamos a poder detenernos para dar tiempo suficiente para poder escribirlo hoy y para poder compartirlo. Sin embargo, quiero decirles el ejercicio completo. Después de escribir eso, quiero que ustedes escriban una carta a esa persona con su nombre. Querido esto, o estimado esto, o como ustedes quieran, o esto. Escriben una carta a esa persona y le cuentan cuál fue el hecho que ustedes vivieron, cómo afectó en ese momento la vida de ustedes y cómo eso hoy está afectando, en qué contribuyó eso a la vida que ustedes llevaron. Quiero que llamen por teléfono a esa persona, ¿sí? Y le digan que quieren ir a verla. Y vayan con la carta y se la lean. No quiero que hablen, quiero que le lean la carta que escribieron y se la dejen. Es algo realmente impresionante. A mí me tocó hacerlo y yo elegí una nana que yo había tenido cuando chica, que tenía una que siempre me pegaba, tenía otra que me defendía. Y la verdad es que le escribí esa carta a esa nana y ustedes se pueden morir lo que fue esa situación cuando yo me conseguí donde ella vivía, donde estaba viejita, y fui a verla y le dije lo importante que había sido para mí, aquello que ella había hecho por mí. Cuando yo era chica, pero súper chica, era pero impresionante el bienestar y la energía que allí se logró. La gratitud es una de las emociones más poderosas de las emociones positivas, que hay que saber cultivar todos los días. ¿Se han fijado que hay gente que le cuesta mucho ser agradecida? ¿Se han fijado que hay gente que está todo el rato mirando lo que falta? Bueno, traten de cambiar eso. Y traten de enseñar y de promover a que la gente mire con mayor agradecimiento aquello que sí funciona. Porque siempre hay. Y porque da mayor bienestar estar en ese lugar. Y ojalá, además de verlo por nosotros mismos en nuestra experiencia, seamos capaces de transmitirlo, entregarlo, porque ahí se cierra un círculo y se agranda. Se agranda profundamente el bienestar mío y del otro. El agradecimiento es una de las emociones más potentes y poderosas que podemos tener los seres humanos en la dirección del bienestar. Y eso también ha sido muy estudiado y correlacionado. Dale, ¿qué? Pura conexión. Es pura conexión, es protector. Es protector, es conexión, aumenta la resiliencia, a menos enfermedades, a mucho sentido de salud. Bien, quiero compartir con ustedes algunos datos de investigación de lo que hemos visto. Yo no voy a poner mucha atención en los nombres de los autores ni los años, se los voy a dejar. Dale, vamos a ver cómo la investigación que dice en términos de la espiritualidad en el cambio de las personas. Ahí están los autores. Yo voy a leer lo que ha pasado en términos más generales. Se ha visto una relación muy positiva entre religión, espiritualidad y salud mental. Se ha visto que el 61%, este Gallup mostró que el 61% era muy importante la espiritualidad en el cambio y para el 27% era bastante importante. Otros miraron y vieron que había una gran relación entre las personas que habían tenido cáncer y tratamientos para cáncer con el área espiritual, habían tenido no solo la mejoría del cáncer, sino que un gran crecimiento personal, es decir, aporta extra a lo que se está intentando trabajar. Y específicamente a mayor espiritualidad se ha visto que hay una mejor adaptación a situaciones difíciles. Las personas nos adaptamos mejor a situaciones difíciles y hay mejor respuesta y control del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Hay menor recaída y mayor recuperación de las personas que están en psicoterapia. Y hay una relación inversa con depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Esos datos son importantes, están dados y aquí está la literatura en la cual los podemos encontrar y pueden ustedes revisar un poco más. Ahora, en términos de las personas y las expectativas, que es lo que se ha visto en la investigación con la espiritualidad. Y ustedes saben lo importante que son las expectativas en psicoterapia, y las expectativas las tenemos que saber qué quiere la gente de nuestro tratamiento para poder de alguna manera tener alguna posibilidad de cumplirlo. Bien, con 435 clientes, estos autores vieron que el aspecto espiritual del problema, ellos esperan hablarlo y lo hacen. Es decir, la gente que va a consultar espera hablar de los aspectos espirituales que son importantes para ellos y lo hacen. No esperan que el terapeuta comparta sus creencias. Y sí esperan que el terapeuta esté entrenado y sepa qué hacer con esas creencias que ellos les manifiestan. Después,
Se ha visto también cuáles son que los clientes se sienten validados y reconocidos por terapeutas que toman en cuenta esas inquietudes. Es decir, cuando ellos tienen algunas inquietudes de orden espiritual, se sienten muy validados y que los terapeutas toman en cuenta eso, lo reconocen, no necesariamente compartiendo aquello y estando de acuerdo, sino que validándolo. Y las atenciones que tienen los clientes son ser juzgados, no hablar el mismo lenguaje, que el terapeuta le imponga las creencias y que los terapeutas no seamos sensibles a los temas. Ahí están los autores también para que busquen. Por último, la mayoría de los pacientes ambulatorios quiere hablar de temas espirituales. Eso lo dice Rose. Miremos ahora con los terapeutas qué pasa. Eso es lo que pasa con las personas en general, lo que se ha preguntado aquí. Con los terapeutas, las personas en Estados Unidos dicen que la religión influencia su vida en un 75% de la población general, en un 32% de los psiquiatras y los psicólogos clínicos, mucho menos que la población en general, como yo les decía muy al comienzo. Con clientes espirituales o religiosos, la efectividad aumenta si sus creencias son incorporadas, eso lo vio Miller. En terapeutas familiares y de parejas, muchísimo porcentaje afirma que existe una relación entre espiritualidad y salud mental. El 62% considera que esos temas espirituales debieran ser incluidos en el trabajo clínico. En la división 12 de la APA, de los psicólogos clínicos, se vio que el 57% utiliza conceptos o lenguaje religioso y que el 32% recomienda libros espirituales. Y esto es increíble, en una encuesta de 200 psiquiatras londinenses, el 90% considera que las creencias religiosas son relevantes para la salud mental de los pacientes y hay pocos, muy pocos, saben cómo incluir esto en el trabajo clínico, eran como 15 o 18%. Las psicoterapias espirituales, las de la línea transpersonal, las típicas psicoterapias que desde un comienzo se definen como espirituales, han sido claramente demostradas como efectivas en tratamientos de depresión, de ansiedad, de estrés. Ahí están esos autores. Y por último, de 341 programas de formación para terapeutas, solo el 25% incluye los temas espirituales. Y esa es otra búsqueda que se ha hecho en Kenia. Me parece importante esos datos, me parece que es un tema muy dejado de lado y que yo los invito a empezar a estudiar y a incluir. ¿Por qué nos cuesta tanto incorporar la espiritualidad en psicoterapia? Yo creo que primero que nada por el interés de los conductistas de estudiar lo observable. O sea, casi era como meterse en la caja negra y en esta parte así espiritual es como religioso y es como de otra índole. No tiene que ver con lo que nosotros estudiamos, partiendo por los conductistas. Porque también, en lo que he visto, porque yo hago mucha formación en esto, la formación de terapeuta, porque muchas veces pensamos que atribuir el cambio a un agente externo reduce la sensación de autoeficacia del cliente, al negar que es el individuo que no ha promovido el cambio. Entonces a los terapeutas no nos gusta que lo pueda atribuir a Dios o a algo que es afuera. Entonces nos cuesta incorporarlo también. Eso es algo que tenemos que poder manejar. Porque hay un entrenamiento de neutralidad y un gran temor a imponer lo propio. Porque los terapeutas de renombre como Freud, Watson y Ellis creían que las expresiones religiosas eran patológicas de un signo de neurosis. Sí, pues, así fuimos formados. Y por no tener una formación clara en cómo incluir este tópico en psicoterapia. Esas son las razones que se ha visto de cómo nos cuesta. Ahora, incorporar la espiritualidad parece importante. Pero ¿cómo? ¿Cómo esa guaguita que pones tú? A mí me encanta. Miremos en estos últimos minutos cómo incluimos la espiritualidad en psicoterapia. Primero que nada, tenemos una poderosa herramienta, los terapeutas, que son las preguntas. Y aprender a hacer preguntas poderosas es un gran desafío y un tremendo entrenamiento. Porque hay preguntas y preguntas. Y los terapeutas hacemos muy malas preguntas de repente y nos cargamos información útil tremenda y una elaboración preciosa de nuestros clientes. Si nosotros sabemos hacer buenas preguntas, tenemos un camino avanzado enorme para el acceso a la espiritualidad del otro, profundo, porque la espiritualidad no es algo que podamos nosotros decirle al otro. Tenemos que despertar en la interior de él a través de preguntas. Y es en ese tema en el cual yo me voy a dedicar estos minutitos que me quedan, porque la otra manera es la alianza, que es de la conexión que logramos con el otro, la confianza. Yo no voy a tener tiempo hoy día, si en algún momento ustedes quieren, le piden a la guía y yo feliz vengo de nuevo a hablarles de esto, y hablamos de alianza, de cómo armar la alianza, el engagement, que hablan de estos autores, que son los más nuevos de efectividad en psicoterapia y apuntan todos a un porcentaje altísimo de la efectividad de nuestras intervenciones armando buenas alianzas, y se puede entrenar y saber cómo hacerlo.
y el engagement de Seligman, que tiene que ver con este involucramiento, con este estar 100%, este mindfulness, esa conciencia en estar donde estamos. Eso tiene un profundo efecto importantísimo en la construcción y en poder incluir espiritualidad dentro de la psicoterapia. En las horas de psicoterapia, cuando estamos ahí, cuando sentimos que estamos ahí, nada más existe, además de esa conversación. Eso es el engagement. Saber lograr eso es algo muy noble, es algo profundamente posible, desde la biología, desde conectar nuestras respiraciones, nuestras frecuencias cardíacas, nuestros pensamientos. Cuando ya estamos pensando junto con el otro, estamos en ese nivel en que hay sintonía. Esa sintonía se puede enseñar y se puede aprender. No, inspirar al otro para ser la mejor versión de sí mismo. Esa es la manera de cómo, ese es el objetivo en general, de cómo incluir espiritualidad en psicoterapia desde el punto de vista en que nosotros trabajamos logrando resultados en psicoterapia y psicoterapia breve, desde el equipo mío en que hemos estado estudiando. Eso es lo que tratamos. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar el primer punto y se las voy a regalar algunas preguntas por si pueden resultarles útiles, porque las otras dos son entrenamientos ya más específicos. Por medio de preguntas acompañamos al otro a caminar por su propio camino. Las preguntas poderosas. ¿Qué condiciones tienen las preguntas para hacer preguntas poderosas? Primero que nada, recurren a la sabiduría natural de cada persona. En ese cuadradito blanco hay cosas fundamentales y yo las puse todas seguidas. Me voy a demorar un poquito, porque el que hace una buena pregunta es porque confía en la respuesta del otro. Ahora, las buenas preguntas no tienen fáciles respuestas. Entonces la gente contesta, no sé. Y entonces los terapeutas seguimos con otra estúpida pregunta. ¡No! ¡Sostengan la pregunta! Como cuando yo les decía, ¿pueden hablar? No, puro silencio. O sea, ¿ustedes creen que es fácil sostenerse ahí creyendo que alguien va a hablar? Menos mal que alguien me salvó y habló. Y que cuando después habla alguien, empiezan a hablar los otros también. Eso es lo que pasa. Hay que confiar que sí se puede. La pregunta buena no tiene fácil respuesta. Por lo tanto, el terapeuta tiene que saber sostener la tensión que significa no encontrar la respuesta. Y se han fijado ustedes cuando uno le hace una buena pregunta, que a uno le queda así como en el telón de fondo, y uno queda con la pregunta. Yo tengo una aquí que no he tenido la respuesta todavía, y yo no sé dónde pensar en eso hasta que no le encuentro la respuesta. Bueno, ojalá instalemos buenas preguntas en el telón de fondo de nuestros clientes. Una pregunta recurre a la sabiduría natural de toda persona, se orienta al futuro. Ojalá preguntemos por el futuro, no tanto por el pasado. Estamos bien expertos en preguntar que nos describan todo el pasado de la gente. Preguntemos lo que quiere, lo que sueña en el futuro. Construyamos. Las buenas preguntas poderosas van hacia el futuro más que al pasado. Se orientan a la solución más que a los problemas. Y esto es muy importante. En vez de describir tanto los síntomas, cuándo le pasa, qué es lo que le pasa, describan la solución. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo sería? ¿Cómo se daría cuenta? ¿Quién más lo notaría? Describan la solución en las preguntas. Van apuntando y contienen supuestos potenciadores. O sea, en mi pregunta hay un supuesto de recurso. Por ejemplo, ¿qué aprendiste de esta situación? Es una pregunta que le lleva un contrabando importante, que es que algo aprendió. Yo no le estoy preguntando si aprendió algo o no. Esas se llaman preguntas presuposicionales. Y tenemos que saber hacerla, porque entonces, si la persona busca la respuesta, acepta el supuesto. Y la intervención es el supuesto, no la respuesta a la pregunta. ¿Ok? Entonces, la pregunta presuposicional es muy importante, es una tremenda pregunta poderosa. Las preguntas poderosas suelen comenzar con qué y cómo, mucho más que por qué. Los por qué de los psicólogos suelen remitirse a explicaciones justificativas que no nos sirven para trabajar en psicoterapia ni para cambiar. A lo mejor nos sirven para justificarnos para seguir haciendo lo mismo. Igual que nosotros en nuestras vidas. Es que esto me salió mal, sí, pero es que lo que pasa es que mira. Sí, lo que pasa es que mira. Son explicaciones, son por qué. A veces lo necesitamos para poder entender, comprender, reflexionar, sí. Pero no nos quedemos ahí. Preguntémonos qué pasó, cómo pasó, y vamos mirando hacia el futuro cómo hacer para que eso no siga pasando, si eso es algo que nos hace sufrir. Una pregunta es un espacio de silencio donde el otro se piensa. Y es una tremenda herramienta de conversación con nosotros. Bien, aquí vienen algunos ejemplos de preguntas de conexión en los 3 niveles en que O'Halloran habló, que quiero dejárselas nomás, pásalas nomás, porque se las puedo dejar después para escribirlas ahí. Hay preguntas, pero
dejan bonito. ¿Cuáles de tus padres te heredaron? ¿Con qué te gustaría quedarte? Por ejemplo, de constitución, piensa en alguien que ames, que de ti te gustaría dejarle. Ejemplos de preguntas. De lo que hoy entregas, ¿qué te hace sentir más orgulloso de las cosas que tú entregas y haces? ¿Y cómo te gustaría ser, ahí me falta solo una S, cómo te gustaría ser recordado? Va a tener que cambiar su PowerPoint, todo mal. Hay una S de más. Bien, para cerrar y terminar, si quieren esas preguntas, se las podemos dejar después puestas ahí para que las puedan copiar. Quiero transmitir las 3 ideas principales que yo quiero transmitir en esta conferencia. Primero, que la espiritualidad se puede operacionalizar, traer a la psicoterapia y contribuir al cambio. Segundo, que la espiritualidad le da fuerza y dirección a las técnicas que nosotros empleemos en los distintos modelos que empleemos de psicoterapia. Y que las preguntas son una herramienta para trabajar con la espiritualidad porque conectan a la persona con su ser, con su propio ser. Esas 3 ideas principales nos interesa mucho que queden. ¿Qué bueno? Y tengo un último ejercicio que me gustaría que pescaran una hojita y un papel para que respondan ustedes esta pregunta, y esa la respondan aquí. Es una pregunta muy cortita. ¿Vale? Quiero que respondan la pregunta de ¿qué harías hoy si fueses 10 veces más valiente? Conecten con eso, sueñen, piensen que tomaron unas gotitas de valentía en la mañana, se pusieron 10 veces más valientes de lo que eran hace un ratito. ¿Qué harían hoy? En este momento, hoy, ¿qué harían? Si fueran más valientes. Conecten con eso. Conecten con ese ser de ustedes más valiente. Compartamos entonces alguna idea de qué haría si es que es 10 veces más valiente. ¿Alguien tiene alguna buena idea? ¿Qué haría? El decir lo que uno va a hacer también le da un compromiso distinto frente al mundo de lo que uno va a hacer. ¿Quién quiere compartir? Cuéntame. ¿Qué vas a hacer tú 10 veces más valiente? Abandonar tu miedo. Genial. Genial. Vas a dejarlo atrás. Eso es lo que hay que hacer cuando uno es más valiente. Lo deja atrás y da unos pequeños pasitos. Bien, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer? Tienes que decir una acción, ¿sí? Una acción precisa para abandonar tu miedo. Es qué vas a hacer para abandonar tu miedo. ¿Ok? Hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Quiero invitarlos a ver este video y cerramos. Entonces, quiero decirles que desde hace mucho tiempo la psicoterapia ha sido un lugar donde hablamos de problemas. Nosotros deseamos que este sea un espacio donde también se hable de los sueños de las personas, un lugar donde exploremos aquello a lo que decimos sí, aquello que queremos. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है
Eso es lo que pasa cuando uno cree que así se puede. Estamos ya a la hora de terminar y de irse a clase. Va a terminar diciendo unas palabras nuestra relatora y quiero decirles que yo me voy a quedar aquí un ratito si ustedes quieren preguntar algo, decir algo, y que les voy a decir la bibliografía puesta ahí también para que ustedes puedan leer algo más. Y gracias. Sí, bueno.